¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy, 25 de octubre de 2021, y tenemos un programa muy especial. La verdad es que estoy muy agradecido con la compañía que tenemos hoy. Este primer segmento lo vamos a dedicar a soya y maíz transgénicos, contaminación y movilización de los apicultores, es decir, de gente que se dedica pues, a la crianza y al cultivo de las abejas. Tenemos con nosotros al doctor Remy Van Damme. Él es aquí colega del Colegio de la Frontera Sur. Él coordina un equipo más o menos de 25 personas que se enfoca precisamente en el estudio de las abejas tropicales, de las cuales México posee una alta diversidad, aún poco estudiada. También coordina proyectos educativos con organizaciones campesinas, esto con la intención de contribuir a una sociedad más justa y un ambiente preservados. El doctor Remy Van Damme tiene una maestría, un doctorado y un postdoctorado en etología, es decir, en el estudio del comportamiento animal, y pues su tesis la hizo codirigida en la Universidad de Lyon, Francia, y en el Colegio de Posgraduados de aquí de México. Desde el año 2000 es responsable de la línea de investigación Abejas de Chiapas aquí en el Ecosur. Doctor Remy, gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros en Mirada Crítica. Muchas gracias y mucho gusto de estar con ustedes. Sí, bueno, mira, pues ahora sí que hasta que se me hizo entrevistarte, ¿no? Porque ya este tema de las abejas es un tema, me parece, de la mayor importancia y pues siempre andamos peleando. Las y los que no conocemos del tema, pues a veces nos peleamos con las abejas. Hay gente que pues les tiene mucha aversión, en cuanto ven una, pues luego la quieren matar, etcétera. Como que no nos damos cuenta de la importancia de las abejas. ¿Qué nos podrías decir, Remy, para pues, empezar ahora sí con el tema de hoy? Y bueno, es algo interesante con las abejas es que hace 20 años, 25 años, cuando yo empecé a estudiarlas era un tema un poco marginal, ¿no? Hoy es un tema como de mucha importancia que sale muchas veces en el debate público. Las abejas son importantes en muchos aspectos. Primero, pues como patrimonio natural, como parte de la biodiversidad. Hay que recordar que en México conocemos un poco más de 2.000 especies, 2.000 tipos de abejas. A nivel mundial son 25.000 casi, es decir, casi 10% de la diversidad de abejas del mundo las tenemos en México, ¿no? Bueno, entonces cuando hablamos de abejas siempre pensamos en la abeja que produce la miel, que de hecho no es nativa de aquí. Hay muchas especies, casi todas las especies son nativas de México, ¿no? Entonces hay abejas pequeñas, grandes, de diversidad de colores. Entonces son importantes como patrimonio natural, pero también como patrimonio cultural. Hay documentos desde hace 800 años, 1000 años antes de hoy, que relatan el manejo de las abejas por los pueblos prehispánicos. Es muy conocido por los totonacas, los nahuas en la Sierra Norte de Puebla, o por los mayas en la península de Yucatán, que venían manejando abejas nativas, especies de abejas nativas sin aguijón. Entonces, en estas varias partes del país, y realmente como en una relación espiritual con las abejas, ¿no? Por eso digo, es la importancia cultural como parte de la cosmovisión de los pueblos prehispánicos. Y también son importantes en términos pues, ecológicos, porque las abejas, al llevar polen de una flor a la otra, permiten la fecundación de las flores y permiten la reproducción de las plantas o de muchas plantas. Entonces, las abejas son, digamos, importantes en términos de mantener la biodiversidad. Y finalmente, por la producción de miel y por la polinización de los cultivos, tienen una importancia económica. México es tercer exportador de miel a nivel mundial, gracias a las abejas, Apis mellifera, pero también las abejas, al polinizar los cultivos, permiten la producción de alimentos y contribuyen a la economía agrícola nacional. Justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Digamos, de estas 2000 especies de abeja, ¿qué tanto inciden en la producción de alimentos? Digamos, todas son importantes, hay algunas que sean, digamos, más importantes que otras, y cuál sería, digamos, el impacto justamente en la producción de alimentos, que ahora viene justamente toda la época de la discusión del glifosato. Antes de empezar el programa comentábamos, ¿no? Esto de la supuesta revolución verde, que nada más lo ven en términos mercantiles y no ven otro tipo de aspectos que me parece que son de igual importancia que nosotros, que la gente que pues ahora sí que aconseja el uso de agroquímicos, pues no ve la relación con las abejas. ¿Qué nos podrías decir, Remy?
Un poco, o sea, si tomamos como un ejemplo las calabazas o los chilacayotes, esta familia de plantas necesitan mucho de las abejas para mantener su producción. Si no hubieran abejas, más o menos perderíamos 90 hasta 100% de la producción de calabazas, de chilacayotes. En cultivos como el café, que es muy importante aquí en Chiapas, más o menos una cuarta parte de la producción de café se debe a las abejas. Es decir, las abejas al llevar polen de una flor a otra permiten la producción de estos cultivos, ¿no? Un cultivo que es muy importante en México, que es el maíz. Ese sí no depende de las abejas. El maíz es polinizado, digamos que el polen lo lleva el aire, es anemófilo. Entonces ahí sí en el maíz no importa tanto las abejas. Entonces, así podemos ir cultivo por cultivo. El aguacate, por ejemplo, 65% de la producción de aguacate se debe a la polinización por abejas, ¿no? Que para un estado como Michoacán, pues es algo fundamental. Hemos hecho un estudio el año pasado con familias de aquí del norte de Chiapas. No sé si podemos ver la imagen ahí, el cartel. Hicimos un cartel que se puede bajar desde internet sobre el aporte de los polinizadores en la producción de la milpa. Entonces hicimos unas encuestas con varias familias y más o menos de las milpas del norte del estado, eh, más o menos en promedio anual se cosechan 1.500 kilos de alimentos, incluyendo el maíz, el frijol, la calabaza, el tomate verde, el durazno. Y de estos 1.500 kilos, sabemos que un 20%, o sea, 300 kilos, se deben a la polinización por abejas. Entonces, 20% es prácticamente para una familia lo que hace la diferencia entre alcanzar la soberanía alimentaria o no, es decir, el ser autosuficientes o depender de alimentos comprados, que para economías campesinas puede ser algo muy significativo, ¿no? Entonces, un poco cuando hablamos de polinización, de esto estamos hablando, de un 20-25% de la producción de los alimentos de una familia, pero lo mismo a nivel de la economía nacional. Entonces, si tomamos la producción agrícola mexicana para 2017, tenía un valor de casi 600 mil millones de pesos. Si a eso le aplicamos un 15, 20, 25%, pues estamos hablando de 80 hasta 100 mil millones de pesos, lo que se le debe a las abejas, ¿no? Entonces, un poco para ejemplificar la contribución de las abejas, que es lo que se llama un servicio ambiental, ¿no? El servicio ambiental de polinización, lo que nos aporta la naturaleza, lo que nos aporta la biodiversidad en términos de alimentos y de economía agrícola. Un poco en términos de hoy, pues eso sería como la importancia de las abejas. De las abejas. Remy, ha habido problemas de declive del número de abejas, ¿no? Como la agricultura intensiva es un factor importante para este declive, digamos, ¿han hecho ustedes no sé, algún seguimiento, algún diagnóstico de cuál es la proporción de afectación que han tenido las poblaciones de abejas aquí en el país? Sí, mira, más o menos tiene como 40 años que los apicultores que dependen de las abejas pues reportan cada año mortalidad de abejas y afectación a la producción de miel, eso a nivel mundial, ¿no? Pues como se ve aquí en esta imagen, ¿no? El problema de la muerte de abejas. Desde hace 15 años, pues este fenómeno está mucho más estudiado y no solo con Apis mellifera, la abeja que produce la miel, sino con todas las abejas silvestres. Eh, Nosotros hicimos desde Ecosur un estudio de 500 especies de abejas endémicas de la región mesoamericana, o sea, de México hasta Centroamérica, y lo que encontramos es que más o menos un 30% de las especies están en una situación de riesgo, en un cierto grado de declive, ¿no? Eh, entonces, bueno, es una situación preocupante y más o menos es la misma proporción que se ha encontrado en otras regiones del mundo. Entonces, podríamos decir una tercera parte de las abejas están en riesgo. Y si están en riesgo las abejas, podemos pensar están en lo mismo en riesgo
las mariposas, las aves, los reptiles, los anfibios, un montón de animales, ¿no? Entonces, en el caso de las abejas también está en riesgo pues, la producción de miel y también la producción de alimentos. Luego, la pregunta que sigue pues, es ¿por qué este declive, no? ¿Por qué el declive de las abejas? Y en 2016 se ha publicado un estudio a nivel internacional en el cual participamos y un poco los factores del declive tienen que ver con el cambio de uso del suelo, o sea, cada vez que tumbamos bosque o vegetación silvestre para poner agricultura intensiva o para poner ciudades, pues quitamos espacios de anidación para las abejas. Tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con los patógenos de las abejas y muy importante tiene que ver el declive con el uso de agroquímicos, ¿no? En particular de plaguicidas. Entonces, digamos que son estos 4 factores. Pero una conclusión importante de este informe es el declive de las abejas por mucho tiene que ver con la agricultura intensiva, la agricultura de monocultivos, donde solo se cultiva, contrario a hace rato hablábamos de la milpa pues es un ejemplo de agroecosistema con 20, 30 plantas diferentes. Un monocultivo tiene una planta, ¿no? Que puede ser maíz, puede ser soya, puede ser algodón. Entonces, los monocultivos y el uso de insecticidas o de herbicidas, de plaguicidas en general, en los monocultivos, pues son los que afectan mucho a las abejas. Remy, y justamente, bueno, sabemos por ti precisamente que hay movimientos de apicultores en contra de plaguicidas y transgénicos. ¿Cómo está la situación de ellos? ¿Qué tanto éxito o fracaso? ¿En qué etapa se encuentran pues, movimientos en contra de estas cosas? Pues es todo un tema. En 2012, la SAGARPA o ISADER autorizó el cultivo de soya transgénica en muchas partes del país, sobre todo en la península de Yucatán, que es donde más hay apicultores, ¿no? Entonces, pues se generó una preocupación entre los apicultores porque las abejas visitan, pecorrean la soya y traen polen transgénico de esta soya transgénica a la miel y esta miel contaminada por polen transgénico pues ya no se puede comercializar, ¿no? Desde ahí los apicultores se fueron organizando, yendo a los tribunales, a los juzgados federales, y luego fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual en 2015 la Suprema Corte ordenó la suspensión del cultivo de soya transgénica, ¿no? Entonces los apicultores han sido como muy fuertes en este movimiento para impedir el cultivo de soya transgénica. Entonces, hoy por hoy no está permitido el cultivo de esta soya y sin embargo sabemos que en estados como Campeche, Quintana Roo, Yucatán se cultiva mucha soya transgénica de manera ilegal, no hay permiso, es una violación a la ley de bioseguridad y sin embargo pues se va cultivando, ¿no? Y pues con un gran grado de silencio de las autoridades. Pero los apicultores lo siguen denunciando y al mismo tiempo pues están como están denunciando el uso de plaguicidas, diciendo pues los insecticidas matan a las abejas, los herbicidas al eliminar las hierbas, las malezas o las plantas arbences más bien, los herbicidas le quitan alimento a las abejas y quitan la producción de miel, ¿no? Pero los apicultores han ocupado un papel muy importante en estos debates para denunciar los efectos negativos de los monocultivos o de los plaguicidas. Hay otro debate un poco en paralelo, muy conectado, pero paralelo en cuanto a los cultivos transgénicos, que es en torno al maíz transgénico. Desde hace más o menos 20 años se está cultivando cada vez más maíz transgénico en el mundo. Hasta la fecha en México no está permitido el cultivo de maíz transgénico. Había un nivel de siembras a nivel experimental de maíz transgénico, pero se organizaron un colectivo demandando la protección del maíz criollo
y me parece que eso fue en 2013 que se decretó una moratoria y desde 2013 no está permitido el cultivo de maíz transgénico en México. A partir de 2013, pues han habido varios procesos de apelación a esta moratoria por empresas que producen y venden las semillas, como Pioneer, como Monsanto, ahora Bayer y otras. Y entonces, pues el caso ha escalado otra vez a la Suprema Corte de Justicia, y eso fue un gran logro hace 2 semanas aproximadamente. La Suprema Corte de Justicia falló a favor de la protección del maíz criollo, del maíz criollo, y dijo, pues efectivamente no ratificamos la prohibición del cultivo de maíz transgénico en México. Entonces, para toda la colectividad de activistas, ambientalistas, académicos que han trabajado siempre a favor de la protección del maíz, pues ha sido una gran victoria, ¿no? El reconocimiento por la Suprema Corte, por el nivel más alto del Estado, de la protección del maíz. Entonces, sí. Perdón, te interrumpí. ¿Te interrumpí? ¿Vas a decir algo más? No, iba a comentar, entonces digamos que son como dos procesos, el movimiento de los apicultores a favor o contra la soya transgénica y contra los plaguicidas en general, y el movimiento, pues el grupo que busca proteger el maíz a favor de la protección del maíz. Sin embargo, en estos dos frentes, digamos, soya como maíz, plaguicidas no tanto, pero soya y maíz pues sí se ha logrado grandes avances y un gran nivel de protección. Sin embargo, eso no significa que no se siembra, ¿no? Desde hace rato en la península de Yucatán hay muchas parcelas de soya transgénica sembrada de manera ilegal. En el caso del maíz todavía no hay como identificación de cultivos ilegales, un poco en eso estamos trabajando. Lo que sí hay, no sé si podríamos ver una imagen con el mapa de Chiapas. Es un estudio que hicieron colegas de la UAM con el Instituto del INEC, el Instituto Nacional de Ecología, en varios estados del país, en particular en Chiapas. Aquí estamos viendo el mapa de Chiapas con pues todo localidades de muestreo de maíz, y en rojo lo que se ve son puntos donde el maíz criollo de campesinos está contaminado con transgenes. Y lo que este estudio mostró es que 13% de las muestras tenían presencia de transgenes, ¿no? Entonces, por un lado, pues hay frentes ciudadanos a favor de la protección del maíz, pero por otro lado, pues sí sabemos que va avanzando el nivel de la contaminación del maíz, lo cual pues es muy preocupante, ¿no? Remy, te iba a hacer dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿a qué se debe que las autoridades, si supuestamente está prohibida siembra con productos transgénicos, pues se sigan haciendo? No sé, podríamos hablar de corrupción, de indiferencia, o no sé cómo llamarla. Y la siguiente, a lo mejor es una pregunta que te va a parecer muy obvia, pero prefiero hacerla. ¿Cuál sería la importancia, digamos, de que en México se esté sembrando soya transgénica? Digamos, ¿qué afectaciones en el caso tuyo que estudias las abejas pudiera tener la siembra de transgénico, ¿no? Ya nos explicaste que con los plaguicidas, bueno, pues se les mata, se les daña, etcétera. Pero ¿qué daño, digamos, podría generarse a partir de los transgénicos? Sobre todo, fíjate que a propósito de esta charla que estamos teniendo, pues me puse a leer muchísimo de este tema y me encontré con la sorpresa de que hay gente que la defiende y gente que dice que, bueno, pues que esto de los transgénicos se ha dado de manera natural, que hay una evolución y que no deberíamos de espantarnos y que ahora pues tenemos hasta la fortuna de que nos encontramos en una etapa en que el hombre puede hacer los transgénicos. Pues yo creo que la respuesta a tus dos preguntas tiene que ver con una postura en cuanto al modelo agrícola que hay que seguir. Y este modelo agrícola que venimos heredando de la Revolución Verde de los años 60, donde se quiso aumentar mucho la producción agrícola a nivel mundial y en México en particular. La Revolución Verde pues se apoyaba o se sigue apoyando incluso en la ideología en mucha tecnificación de la agricultura, ¿no? Entonces, monocultivos, uso de agroquímicos, sean plaguicidas o fertilizantes,
pues son como parte de una ideología dominante en la producción agrícola mundial y en México. Entonces yo creo que el por qué no actúan las autoridades en mucho es porque sigue habiendo como esta creencia en la tecnología, ¿no? En que la tecnología pues es la que va a permitir producir alimentos y salvar a la humanidad, que ha sido como la gran idea de la Revolución Verde. Tal vez en los años 60, donde pues sí estábamos como al borde de no tener suficientes alimentos a nivel mundial, en un momento dado esta ideología pudo tener su sentido, pero hoy por hoy para nada. O sea, hoy sabemos que esta tecnificación, tecnologización de la agricultura es fatal, tanto para el medio ambiente como para la sociedad, ¿no? Excluye a los agricultores, excluye a los campesinos del modelo agrícola que se ha vuelto pues un modelo a favor de la generación de capital, del capitalismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que explica el por qué las autoridades no actúan. Bueno, una inercia del Estado, etcétera, ¿no? Y un poco yo diría, pues, ¿cuál sería cuál es el problema con el cultivo de soya transgénica? Pues son problemas a nivel ambiental, la extensión de monocultivos, entonces vamos tumbando la selva en Campeche, hay un nivel de deforestación que nunca se ha conocido antes, mucha deforestación sin permiso para sembrar un monocultivo, contaminación de la miel, afectación a las abejas, afectación a los suelos. La soya transgénica va asociada con un alto uso del glifosato, el herbicida estrella, el faena en su nombre comercial. Se usa muchísimo glifosato junto con la soya y este glifosato pues va directo al suelo, al subsuelo, a los mantos freáticos y al agua que consumimos, ¿no? Hay estudios en Campeche mismo donde en la sangre de las personas, en la orina de los campesinos se encuentra residuos de glifosato, ¿no? Entonces, que es un producto reconocido como cancerígeno. Y digamos, son todas estas afectaciones. ¿Y todo eso para qué? Pues la soya finalmente pues, ni es de consumo humano, es para alimentar al ganado, ¿no? Y entonces, finalmente detrás se relaciona con un gran debate sobre el consumo de proteínas animales, sobre el consumo de carne, ¿no? Entonces, esto está llamando y finalmente es a lo que contribuyen los apicultores a través de defender el territorio maya en la península de Yucatán. Los apicultores están generando un debate sobre pues, qué modelo de agricultura queremos, qué medio ambiente queremos, qué sociedad queremos, ¿no? Y llamando la atención diciendo, ojo, con la agricultura industrial intensiva como se está extendiendo actualmente, estamos destruyendo el medio ambiente y estamos excluyendo la población campesina. Entonces, urge una reflexión, urge un cambio en el modelo agrícola y inspirarnos desde la agricultura tradicional, inspirarnos desde las ideas de la agroecología para reencontrar un balance entre agricultura, sociedad y ambiente. Entonces, a este debate público están contribuyendo los apicultores. Remy, hace rato mencionabas que una miel afectada, digamos, o contaminada, más bien reducía su precio, no se podía vender. ¿Qué tanto se impacta que una miel esté contaminada por transgénicos? Finalmente, bueno, no han habido tantos casos porque los apicultores han aprendido a identificar en qué casos se puede contaminar la miel y han tratado de evitar casos de contaminación. Y bueno, en dado caso que la miel esté contaminada, pues se manda a mercados tolerantes o menos exigentes, como en particular en Estados Unidos, donde hay tanto cultivo de transgénicos. Desde la miel mexicana, si va contaminada, pues se manda a los Estados Unidos, aunque el precio es menor, ¿no? Digamos, el mercado como histórico de la miel mexicana es más en los países europeos, donde en general el precio es mayor. Entonces, finalmente, los agricultores en estos casos de contaminación, pues siempre logran vender la miel, pero a un precio mucho menor. Pero pon que en un momento dado
el debate, la preocupación hoy de los apicultores ya no es tanto de mercado, es más una cuestión de defensa de su territorio frente al avance de la agricultura industrial, ¿no? Esto es lo que realmente está motivando para hoy los apicultores y su movilización a favor de un medio ambiente sano e incluyente para la población rural. Entonces, tú dirías las abejas como voceras de la suerte de la biodiversidad y mundo campesino defensor de la misma y de una sociedad rural más justa. Así es, las abejas son voceras a su pesar, ¿no? De lo que está pasando para la biodiversidad. O sea, si están mal las abejas, están mal las aves y están mal las ranas, ¿no? Entonces las abejas, porque dependemos de ellas para alimentarnos, pues nos damos cuenta de cómo están las abejas, pero detrás sabemos que están mal todos los demás componentes de la biodiversidad. Y finalmente los apicultores, al organizarse, al hacer alianzas con sectores del derecho ambiental, del derecho, de los derechos humanos, Greenpeace, SEMDA, el colectivo Indignación, con académicos, los apicultores están como generando este debate público en torno al modelo agrícola. Entonces, pues sí están realmente cumpliendo un papel ciudadano, ¿no? De hecho, eso ha sido reconocido. Una de las personas líder en este debate, es una compañera de Campeche, de ICHEC, se llama Lady Pech, y ella ha recibido este año el premio Goldman por la defensa del medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es como una evidencia más del papel que están jugando los apicultores a favor del medio ambiente y la sociedad campesina. Por ejemplo, yo sí voy a decir nombres, sé que tú no los vas a decir, pero leí unas declaraciones del doctor Miguel Lara, que dice que los riesgos de la prohibición, por ejemplo, pues, ahora sí que, pues, no sé, de los agroquímicos, supongo que, por ejemplo, en este caso el glifosato, tiene riesgos muy altos por su prohibición, que la maleza crece alrededor de los cultivos, deteriora mucho los rendimientos, que las organizaciones ambientalistas que se oponen al uso de estos productos muestran un absoluto desconocimiento de la vida del campesino y de la agricultura ecológica que proponen, y que luego dice, bueno, es que la gente pide prestado y que como pues, no se usa el glifosato ni estas sustancias, pues que no se pueden dar digamos, los cultivos en los rendimientos que se desearían, entonces que la gente se queda endeudada y al final de cuentas pues sigue más pobre de lo que ya era de por sí. Uh-huh. Sí, pues por supuesto que hay muchos colegas a favor de los cultivos transgénicos y hay colegas a favor de los plaguicidas, pero yo creo otra vez esto tiene que ver, es una ideología, ¿no? Que aunque tal vez no se quiera reconocer, en el mundo académico no se quiere reconocer que hay una ideología detrás de cualquier investigación, pero en ciencias sociales, pues tú lo sabes bien, se reconoce, no hay investigación neutra, la investigación siempre tiene como un posicionamiento. Entonces, el estar hoy a favor de los transgénicos o del uso de insecticidas o de herbicidas como el glifosato tiene que ver con una posición ideológica de decir, creemos que, o de una creencia, creemos que la agricultura debe ser industrial para producir más. Y otra vez, esto hace 30, 40 años atrás, tal vez se podía, era una posición defendible, pero hoy no, porque hoy sabemos todos los daños que causan los plaguicidas, ¿no? Y por supuesto que hay soluciones no fáciles. En particular, van a ser opciones para el control de las malezas, de las arbences, sin químicos, sin herbicidas, son opciones que requieren mucho más trabajo, mucho más mano de obra. Y entonces esto que va a implicar que eventualmente los productos alimenticios van a ser más caros. Pero si recordamos, hace 20 años era mucho más caro alimentarse que hoy. Y sobre todo, pues vamos a volver a dar, ¿cómo decir? Yo diría, con un control técnico de las arbences por el manejo, va a ser más trabajo y entonces vamos a volver o vamos a preservar el empleo rural.
Pero ¿qué está pasando con la agricultura industrial? Es que pues realmente son tractores, son químicos y con poquitas personas producimos la misma cantidad de alimentos, ¿no? Y los campesinos, ¿qué pasa con ellos? Pues se excluyen del campo y perdemos empleo rural, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas razones para decir, por supuesto, es posible el control de malezas sin químicos, pero tiene implicaciones, requiere más trabajo, pero tiene implicaciones muy favorables tanto para el medio ambiente como para la sociedad. Sí, inclusive para los mismos trabajadores, ¿no? Para los mismos campesinos que, bueno, sabemos que muchas veces están aplicando este tipo de sustancias sin las protecciones debidas. Sí. Y por supuesto, pues después ahí vemos las consecuencias en términos de salud, ¿no? En términos de todo esto, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, de las cosas bien conocidas es que hay una prevalencia, una tasa de enfermedad de Parkinson en la población rural mucho más alta que en otros sectores de la población. ¿Y por qué? Porque los campesinos están expuestos a los agroquímicos todo el día, ¿no? O muy seguido. Entonces, eso tiene implicaciones en términos de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces, pues si tomamos en cuenta todos esos aspectos, es difícil hacer como un recuento ahora de todo, pero si tomamos en cuenta todos los aspectos, ya se vuelve muy difícil defender al uso de plaguicidas el día de hoy. Ya. Remy, para los que no somos del campo y no estamos inmersos, ¿qué podríamos hacer para apoyar este tipo de movimientos en contra de los transgénicos y en contra del uso del glifosato? Pues yo diría, para mí la acción ciudadana más importante es informarse. Estar bien informados es como la clave de una sociedad más respetuosa del medio ambiente y de la sociedad, ¿no? Entonces, lo primero es estar informados, pues hay muchos materiales disponibles en línea. Luego, pues yo diría, pues ser como más exigentes en torno a la alimentación y buscar cada quien, eventualmente alimentos orgánicos en que pues ahí no siempre se consiguen y pueden ser muy caros, pero pues los que pueden alimentarse de alimentos orgánicos, sobre todo estar buscando alimentos locales, lo más que se pueda, pues en todos los mercados, pues informarse y de dónde viene lo que me vendes y con qué se ha regado, con qué agua se usó, qué químicos se han utilizado y ser como exigentes en términos de de consumir alimentos que se hayan producido sin agroquímicos o con pocos agroquímicos, ¿no? Entonces, informarse, ser exigentes en la calidad de la comida. Y lo tercero, pues eventualmente, pues comprometerse, ¿no? Meterse en la acción junto con las asociaciones que trabajan, las ambientalistas o quienes trabajan a favor de los derechos humanos, ¿no? Y entonces, pues esto es como las acciones que están al alcance de cada quien. Ya. Pues Remy, te agradecemos muchísimo. No sé si quieras dar algún mensaje final, algo con lo que te quieras despedir. Sí, claro. Pues decir que estamos en un mundo muy complejo, pero también un mundo de muchas oportunidades, donde pues si actuamos cada quien en el nivel donde estamos, yo confío en que sí vamos a lograr construir un mundo mucho más bonito, ¿no? Entonces, estar conscientes, informarnos, actuar, ser exigentes con uno mismo y con los demás para construir un mundo pues respetuoso del medio ambiente y respetuoso de la sociedad. Sí, yo creo que tienes toda la razón, Remy. Y yo también aconsejaría, a ver, corrígeme si estoy mal, que cuando leamos artículos, la idea de la prensa, etcétera, pues no solo veamos el renglón económico, ¿no? Sino que habrá que ver otra serie de aspectos que son súper importantes y no solo es producir por producir, ¿no te parece? Sí, totalmente. O sea, pensar que lo económico pues solo es un medio, pero no es un objetivo. Y el objetivo es el medio ambiente, el objetivo somos nosotros, somos la gente. Ok, pues muchísimas gracias, Remy. Que estés muy bien y de verdad te felicito por el trabajo que
que realizas pues, en todas las investigaciones que tú llevas a cabo. Gracias, Remy, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias, Héctor. No, hombre, al contrario, cuando quieras, aquí está tu casa, Remy.